Sí, entonces decíamos, ¿verdad? Que la probabilidad de un suceso imposible es cero. Probabilidad de que un suceso pueda ocurrir con certeza es 1 y para cualquier suceso A, o sea, la probabilidad se encuentra entre 0 y 1 inclusive, ¿verdad? 0 menor o igual que probabilidad de A, menor o igual que 1, ¿verdad? Es decir, que hay 3 formas de probabilidades, ¿verdad? 3 casos generales de que ocurre una probabilidad. Por ejemplo, un suceso 0 que sea imposible, ¿cuál podría ser? Digamos, la probabilidad de que alguien viva 1000 años, que dure 1000 años de vida, entonces sería imposible, ¿verdad? Sí, un poco exagerado, ¿verdad? Entonces, probabilidad de que alguien viva 1000 años es imposible, ¿verdad? Exagerando, ¿verdad? Probabilidad de que ocurra con certeza es que probabilidad que alguien muera algún día, ese es cierto. Probabilidad, ese nadie se escapa, entonces esa es una probabilidad de 1, ¿verdad? Veo, solo están conectados 5 personas, 5 alumnos. Bueno, vamos a esperar un tiempo, un par de minutos. Katia Maya, David Rodríguez, Tesla Portillo, Jocelyn Torres, Orlando Ponce, Suami Izaguirre. Vamos a dar un minuto más, ¿verdad? Porque no nos retrasemos. Dar un poco de tiempo. Bien, no sé si hay preguntas hasta el momento. Bien. Entonces la probabilidad, ¿verdad? Se puede ocurrir entre 0 y 1, ¿verdad? Entonces, si certeza de que no pueda, que es imposible que ocurra 0 y que certeza de que va a ocurrir es 1, ¿verdad? Certeza completa que ocurre. Y si no, un valor intermedio entre 0 y 1. Bueno, sucesos complementarios. Algunas veces necesitamos calcular la probabilidad de que un suceso A no ocurra. Definición.
El complemento de un suceso A, denotado por A con una línea arriba, ¿verdad? Esta es la notación, consiste en todos los resultados en los cuales el suceso A no ocurre. Ejemplo, género al nacer. En realidad, nacen más niños que niñas. En un grupo típico hay 205 bebés recién nacidos. 105 de ellos son niños. 105 de ellos son niños. Si un bebé del grupo es seleccionado al azar, ¿cuál es la probabilidad de que no sea un niño? Ya que 105 de los 205 bebés son niños, se deduce que 100 de ellos son niñas. Entonces, la probabilidad de no seleccionar niño se puede expresar como probabilidad, palabra niño dentro del paréntesis con una pleca, ¿verdad? Que no es niño. Esto en estadística, en probabilidades, esta línea significa que no ocurre, es un suceso contrario. Va a ser igual de 100 entre 205, ¿verdad? Que es igual a 0.488, ¿verdad? Entonces nos piden la probabilidad de no seleccionar niños. Entonces va a ser la cantidad de niñas. Los que no son niñas, sería 100, ¿verdad? Entre 205, ¿verdad? Redondeo de probabilidades. Cuando se expresa el valor de una probabilidad, hay que dar la fracción o el número decimal exacto, o bien redondear los resultados decimales finales a 3 cifras significativas. Sugerencia: cuando una probabilidad no sea una fracción simple, como 2/3 o 5/9, exprésela como un decimal para que el número resulte más claro. Ejemplos: la probabilidad de 0.021491 tiene 5 dígitos significativos, es decir, después del 0, significativos en un decimal son los números que no son 0, ¿verdad? Serían 5. Y se puede redondear a 0.0215, es decir, con 3 dígitos relevantes, que son las cifras significativas, ¿verdad? Es lo que dice el redondeo, que hay que redondearlo a 3 cifras significativas. Ahora, la probabilidad de 1/3 puede permanecer como fracción porque es una fracción sencilla. 1/3 indica 1 de 3, ¿verdad? Una probabilidad de 1 de 3, también se puede leer. O se redondea a 0.333. Si lo queremos expresar en decimal, dividimos 1 entre 3, 0.333. Porque esa es la regla del redondeo en probabilidades, ¿verdad? Que con 3 cifras significativas, no a 0.3, es decir, que en probabilidad no, a menos que sea una cifra exacta, ¿verdad? Se deja un decimal, pero si la probabilidad da varios decimales, el resultado se redondea por lo menos a 3, como en este caso, 1 entre 3 da 0.333 y se continúa el 3 hasta infinito. Se debe redondear a 3 cifras, ¿verdad? 0.333. La regla de redondeo de probabilidades. La probabilidad de obtener cara en el lanzamiento de una moneda puede expresarse como 1/2 o 0.5. Como 0.5 es exacto, no hay necesidad de expresarlo como 0.500. Entonces se puede dejar con una cifra si es exacta, ¿verdad? La división del numerador entre el denominador. Ahora, la fracción 432 sobre 7.842 avos, esta no conviene dejarla expresada así, una probabilidad, ¿verdad? Porque su valor muy confuso, o sea, no es si hubiera un medio, es diferente a un medio, un tercio, ¿verdad? Se puede dejar como fracción, pero esta, que es muy complicada, no expresa claridad sobre el valor de la probabilidad, ¿verdad? Entonces, es mejor expresar la decimal. Expresar la decimal dividiendo el numerador entre denominador, es decir, se quedarían 0.551.
0.0551 a 3 cifras. Salen mucho más cifras decimales, pero por la regla de redondeo se debe dejar en 3 cifras significativas. Es decir, las que después del 0, las cifras que no sean 0, decimal, ¿verdad? Es decir, tiene 4 cifras decimales, pero significativas es porque no son 0, ¿verdad? Estas de 5, 551 es un valor que no es 0. Posibilidades. Ahora, posibilidades. Esto se aplica bastante en las apuestas, ¿verdad? Las posibilidades. Las posibilidades reales en contra de que ocurra un suceso A están indicadas por el cociente. Posibilidades reales en contra de que ocurra un suceso A están indicadas por el cociente probabilidad de A que no ocurra, o con la línea arriba, ¿verdad? Entre la probabilidad de que A ocurra, y casi siempre expresado en la forma A a B, A2.B, A a B, donde A y B son enteros que no tienen factores comunes. Las posibilidades reales a favor de que el suceso A, a favor del suceso A, son el recíproco de las posibilidades reales en contra. Es decir, las posibilidades de que un suceso ocurra va a ser la probabilidad de A entre la probabilidad de que A no ocurra, que por eso tiene la línea arriba, la letra A aquí en la anotación, ¿verdad? Si las posibilidades en contra de A son A, B, entonces las posibilidades a favor son A, B, 2 puntos A, sería lo contrario. Las posibilidades de pago contra el suceso A representan la proporción de la ganancia neta. Si usted gana con respecto a la cantidad de la apuesta, posibilidades de pago en contra del suceso A, la ganancia neta se multiplica por la cantidad apostada. Ejemplo. Dice, si usted apuesta $5 al número 13, esto porque como en otros países hay negocios, ¿verdad? De apuestas a carreras de caballos, lo que más conozco, entonces se manejan estos criterios, ¿verdad? Si usted apuesta, dice, $5 al número 13 de la ruleta, bueno, en los casinos también, ¿verdad? Negocio de los casinos, ¿verdad? Que se hacen apuestas. Ejemplo, dice, si usted apuesta $5 al número 13 de la ruleta, su probabilidad de ganar es 1 sobre 38, es decir, de 38 solo tiene probabilidad de ganar 1 sobre 38, una de 38. Y las posibilidades de pago están dadas por el casino como 35 a 1. Inciso A, calcule las posibilidades en contra del resultado de 13. Calcule las posibilidades en contra del resultado de 13. Entonces, inciso A, en contra del resultado de 13. Entonces aquí la solución de A, la posibilidad, dice que la probabilidad de que gane el 13 es de 1 sobre 38 y la probabilidad que no gane el 13 sería 1 menos 1 sobre 38, es decir, sería la diferencia, ¿verdad? Habría que calcular la diferencia, 1 menos 1, 38 avos sería 37, 38 avos. Entonces, las posibilidades en contra del 13 habría que dividir, es decir, el ejercicio solo le daría una, la probabilidad de que gane 13, pero ustedes tienen que sacar por diferencia de que no gane 13, ¿verdad? Para sacar las posibilidades en contra del 13. Y entonces, ¿cuáles serían las posibilidades en contra del 13? Va a ser igual la posibilidad de que no gane 13 sobre la
perdón, la probabilidad de que no gane el 13 sobre la probabilidad de que gane el 13. Respetando esta fórmula, posibilidades reales en contra de que no gane A, de que no ocurra A, sobre que ocurra, probabilidad que ocurra A. Entonces se hace la división 38 avos entre 1 sobre 38 avos va a ser igual 37 sobre 1 o 37, 2.1. Entonces esas eran las posibilidades en contra del 13, que no gane 13 desde 37 a 1, que es un poco diferente posibilidades, ¿verdad? Porque es la relación entre dos probabilidades. Entonces se expresa como 37, 2.1. Resultado que de inciso B. ¿Cuánta ganancia neta podría obtener si gana apostando al 13? Dice. Entonces, aquí el ejercicio dice que él apuesta $5 al número 13. Pero también dice que las posibilidades de pago es una condición de que tiene el casino, que las posibilidades de pago están dadas de 35 a 1, ¿verdad? Entonces, para ver lo que gana en la apuesta, quien apuesta por 13, quien apuesta en contra del 13, está dado por las posibilidades de pago, ¿verdad? Que da el ejercicio, que dice que es 35 a 1, es decir, ganancia neta al monto apostado. Entonces, hay una ganancia neta de 35 por cada $1 apostado. ¿Por qué? Porque para una apuesta de $5, la ganancia neta es de 35, que son las posibilidades de pago por $5, que es lo que está apostando, que es lo que está apostando la persona acá del ejemplo. Entonces sería 35 por 5 igual $175, es decir, que él va a ganar $175 porque apuesta 5. Y como las posibilidades de pago son 35 a 1, multiplica 35 por 5 y eso es lo que va a ganar. Inciso C. Dice, si el casino estuviera funcionando solamente por diversión y las posibilidades de pago se modificaran para igualar las posibilidades reales en contra del 13, ¿cuánto ganaría usted si el resultado fuera 13? Entonces, como este es un inciso C, nos dice de que no tome en cuenta las posibilidades de pago, sino las posibilidades en contra. Como en el inciso A, las posibilidades en contra dieron 37 a 1, entonces las posibilidades de pago dice que se igualan a las posibilidades reales en contra, es decir, el resultado que dio. Las posibilidades de pago serían 37 a 1, entonces va a haber una ganancia de 37 por cada $1 apostado. Entonces la ganancia neta sería 37 por 5, que es igual 185. Pero esto solo si lo diera el problema, ¿verdad? Entonces la ganancia se calcula por las posibilidades de pago que da el problema, ¿verdad? No por las posibilidades en contra de que gane, ¿verdad? Pero en este caso le da esta opción, ¿verdad? Entonces, las posibilidades en contra sale de dividir, ¿verdad? De esta fórmula de que no ocurra el suceso entre la probabilidad que ocurra. Las posibilidades reales a favor de que ocurra sería al revés de esto. Y las posibilidades de pago, multiplicamos el número de dólares que apuesta la persona por el número, las posibilidades de pago que establezca el ejercicio, ¿verdad? El ejemplo. Que ese es lo que se acostumbra en esos negocios, ¿verdad? De apuesta. O sea, manejan probabilidades y posibilidades de pago, ya lo establecen, ¿verdad? Para no perder, tienen que pagar menos de lo que posibilidades en contra. Bien. Bien. Bueno, no sé si hay preguntas acá. Me pueden interrumpir en cualquier momento, ¿verdad? Bueno, continúo.
Regla de la suma. Anteriormente solo vimos sucesos simples. Ahora se estudiarán sucesos compuestos. Un suceso compuesto es cualquier suceso que combine dos o más sucesos simples. Entonces aquí ya se aplica la regla de la suma. Entonces la notación de la regla de la suma es esta de probabilidad A o B, que esto se traduce como la probabilidad de que en un solo ensayo ocurre el suceso A u ocurre el suceso B o ambos ocurren, ¿verdad? Ejemplo 1. En base a datos de siguiente tabla, encuentre la probabilidad de que al seleccionar un sujeto al azar tenga un resultado positivo o que consuma droga, ¿verdad? O que consuma drogas, es decir, se refiere que sí consuma drogas. Entonces, de esta tabla deben combinar los resultados de la primer fila con los resultados de la primer columna, ¿verdad? Pero de manera de que no se sumen más de una vez cada dato, ¿verdad? Cada dato que está en cada cuadro. Entonces, la probabilidad de que tenga un resultado que al seleccionar al azar de esta muestra, una persona tenga un resultado positivo o que consuma drogas, tomamos los datos que cumplan, de forma que cada cantidad se sume una sola vez. Entonces, sumaríamos 19 más 24, es decir, los datos de resultado positivo, más 3, ¿verdad? Esto da 146, es decir, se suman esto que está remarcado en negrita. Estos tres datos los remarqué en negrita, ¿verdad? Este está, no está en negrita. Seguido se divide entre el total, es decir, pero el gran total. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Sumar cada renglón, el total de cada renglón y el total de cada columna. Y los totales de renglones y los totales de columnas deben coincidir la suma. Entonces, hay que sacar estos totales. El ejercicio solo les va a dar esto, ¿verdad? Este ejercicio, porque ese ejemplo entonces remarco en rojo, es lo que ustedes deben calcular ya para ejercicios que le plantea. Entonces, la posibilidad que sea positivo o consuma drogas, puede expresar como P, A o B, va a ser igual 146 sobre 300, porque son sucesos que ocurren al mismo tiempo, ¿verdad? 146 sobre 300 es igual 0.487, es decir, con 3 cifras significativas. 3 decimales en este caso porque no es 0, ¿verdad? Los valores que está, el primer valor después del punto no es 0. Ahora, si yo les pregunto cuál es la probabilidad de que resulte positivo y no consuma drogas, entonces no se tomaría 3, sino que se tomaría 154, ¿verdad? Se sumaría estos dos. Bueno, regla intuitiva de la suma. Para obtener P, A o B, calcule la suma del número de formas en que puede ocurrir el suceso A y el número de formas en que puede ocurrir el suceso B, sumando de tal manera que cada resultado se cuente solo una vez. La probabilidad A o B es igual a esa suma dividida entre el número total de resultados en el espacio muestral. ¿Qué es lo que hicimos anteriormente? Dice probabilidad que salga un resultado positivo, es decir, los datos de esta fila o renglón, o que consuma droga. Se complementa con el dato de la primera columna, el que resta. Entonces, repito, se deben sumar, pero sin sumar más de una vez, que no se repita, ¿verdad? Y se divide entre el total. Ahí se saca la probabilidad. Es decir, de dos sucesos que pueden ocurrir al mismo tiempo, con la regla de la suma. Puesto que el traslape de sucesos es un aspecto esencial en la regla de la suma, existe un término especial para describirlo.
Definición: los sucesos A y B son disjuntos o mutuamente excluyentes cuando ambos no pueden ocurrir al mismo tiempo. Es decir, los sucesos disjuntos no se traslapan. Ejemplo: examen de drogas. De nuevo, remítase a la tabla anterior. Y se considera el procedimiento de elegir al azar a uno de los 300 sujetos incluidos en la tabla y determine si los siguientes sucesos son disjuntos. A. Elegir un sujeto con un resultado de prueba negativo. Inciso B. Elegir un sujeto de que no consuma marihuana. Entonces aquí piden elegir un sujeto con resultado de prueba negativo y B, elegir un sujeto que no consuma marihuana. Entonces, estos pueden ocurrir al mismo tiempo, entonces no son disjuntos. La probabilidad de ambos sucesos será 3 más 154 más 24. Es decir, ahí piden que tenga un resultado negativo y que no consuma marihuana. Aquí se observa. Sería resultado negativo lo que está en verde y no consuma marihuana. Entonces habría que combinar. Se suman estos valores que se traslapan, ¿verdad? O sea que aquí 154 pertenece tanto a la columna de que no consume como al resultado negativo. Y estos valores en verde son los que se suman acá, ¿verdad? En esta diapositiva. Entonces la probabilidad de que tenga un resultado de prueba negativa en la segunda fila y no consuma drogas, la segunda columna, se suman, ¿verdad? 3 más 154 más 24 y se dividen entre 300. Esto va a ser igual 0.603 con 3 cifras significativas. Esa es la probabilidad. Si se multiplica por 100, diría que es el 60.3%. No, pero ahí no importa. Y a la vez, como ocurren al mismo tiempo, no son disjuntos, ¿verdad? No, es decir, que usando el diagrama de Venn que se usa en estadística, este es el comportamiento que tienen estos dos sucesos, se traslapan. Que aquí se traslapan, ¿verdad? Bien. Ahora, o sea, sucesos, dice, esto en la regla de la suma, estos sucesos estos ejemplos no son disjuntos. Ahora, inciso B, considere ahora elegir al azar uno de los 300 sujetos incluidos en la tabla. Determine si los siguientes sucesos son disjuntos. A, elegir a un sujeto con un resultado de prueba negativa y B, elegir a un sujeto con resultado de prueba positiva. Entonces, resultado de prueba negativo es la segunda fila, resultado de prueba positiva es la primera fila. En este caso, ambos sucesos son mutuamente excluyentes, disjuntos. Es decir, disjuntos es sinónimo, es mutuamente excluyente, porque no pueden ocurrir al mismo tiempo. Si revisamos tabla, ¿verdad? Entonces aquí no hay probabilidad, ¿verdad? Porque como no pueden ocurrir, o sale positivo, sale negativo, pero no pueden ocurrir al mismo tiempo. Entonces son disjuntos. Entonces ahí no, se dice que es que no hay solución, es el conjunto vacío, o sea, no hay solución ahí, ¿verdad? No hay ninguna probabilidad, ¿verdad? Estos cuando son disjuntos no se aplica la regla de la suma. Y en la misma tabla, ¿verdad? Bien. La notación que se usa para regla de suma, en vez de P a V, se usa P a V, ¿verdad? Pero esto es indiferente, la verdad. O sea, que para calcular P a V, primero debemos asociar el uso de la palabra O con la suma. Por eso se habla regla de la suma, sucesos que pueden traslapar, ¿verdad? Pueden ocurrir al mismo tiempo. Y número 2, considere si los sucesos A y B son disjuntos, es decir, que pueden ocurrir al mismo tiempo.
Si no son disjuntos, es decir, si pueden ocurrir al mismo tiempo, asegúrese de evitar o al menos compensar un conteo doble cuando se suman las probabilidades relevantes. Es decir, que no se debe repetir al sumar los datos para calcular la probabilidad. Como en los dos ejemplos primero, ¿verdad? Solo se suman. No se debe sumar más de una vez cada dato de cada celda, por ejemplo, de la tabla, ¿verdad? Bueno, sucesos complementarios. Ya definimos el complemento del suceso A y lo denotamos como A con una barrita arriba, ¿verdad? Entonces dijimos que A con la barrita arriba consiste en todos los resultados en los que el suceso A no ocurre. Los sucesos A y que A no ocurra, ¿verdad? Con la anotación, la barrita arriba, deben ser disjuntos, porque es imposible que un suceso y su complemento ocurran al mismo tiempo. Entonces, la regla de los sucesos complementarios, tenemos las siguientes fórmulas, que la probabilidad de que ocurra A más la probabilidad de que no ocurra A va a ser igual a 1. Por despeje, la probabilidad que no ocurra A, esto despejando de la primera fórmula, la probabilidad que no ocurra A es igual a 1 menos la probabilidad que ocurra A. Estos criterios son importantes que los tomen en cuenta. Como recomiendo siempre que vayan apuntando las fórmulas importantes. Y por último, dice que la probabilidad de que ocurra A va a ser igual a 1 menos la probabilidad de que no ocurra A. Por eso es que en un ejemplo anterior de las posibilidades de la apuesta, el ejemplo yo lo saqué por diferencia, 1 menos la probabilidad, ¿verdad? Para poder sacar las posibilidades en contra. Ejemplo, si probabilidad que cuando nace un niño está dada por la probabilidad de que el niño nazca es igual a 0.512, encuentre la probabilidad que no nazca un niño. Probabilidad de que no nazca un niño, es decir, con la barrita arriba, es de la anotación, o de lo contrario. Entonces, aplicando la segunda fórmula, la sacamos por diferencia restando a 1. La probabilidad de que nazca un niño, le restamos a 1 y así vamos a sacar el valor de la probabilidad de que no nazca un niño, ¿verdad? O sea, lo contrario. Por diferencia, ¿verdad? Sería la probabilidad complementaria. Es decir, que la probabilidad de no tener un niño, que es la misma que la de tener una niña, es 0.488. Entonces, hasta aquí es lo que se refiere a regla de la suma. Se refieren a sucesos que ocurren al mismo tiempo, y complementarios es cuando sucesos que no pueden ocurrir al mismo tiempo. Que teniendo la probabilidad de 1, se puede, de ese suceso podemos encontrar por diferencia la probabilidad de que no ocurra ese suceso, ¿verdad? Restando a 1, ¿verdad? Entonces, ese es un criterio importante, ¿verdad? Bien. Ahora pasamos regla de multiplicación. La regla de la suma se aplica para sucesos que ocurren al mismo tiempo. La regla de la multiplicación se aplica para calcular probabilidades de sucesos que ocurren en tiempos diferentes, ¿verdad? En ensayos diferentes. Entonces se presenta la regla básica de la multiplicación, la cual se utiliza para calcular P, A y B. P, A y B. La probabilidad de que el suceso A ocurra en un primer ensayo y de que el suceso B ocurra en un segundo ensayo.
Si el resultado del suceso A afecta de alguna forma la probabilidad del segundo suceso B, es importante ajustar la probabilidad de B para que refleje la ocurrencia del suceso A. Notación: P, A y B, ¿verdad? Esto se lee la probabilidad de A y B, se lee como la probabilidad de que el suceso A ocurre en un primer ensayo y el suceso B ocurre en un segundo ensayo. Ejemplo: con el fin de facilitar el proceso de calificación, las pruebas de este tipo suelen usar preguntas falso y verdadero o de opción múltiple. Supongamos que el primer reactivo de un examen es del tipo falso, verdadero, y que el segundo es de opción múltiple con 5 respuestas posibles: A, B, C, D y E. Vamos a usar los dos reactivos siguientes. Intente responderlos. Dice, número 1, verdadero y falso. Dice, una libra de la libra de tipo avoirdupois. Yo creo así se lee en francés, me dije, busqué por ahí, ¿verdad? Avoirdupois, palabra en francés, un tipo de libra diferente de plumas, es más pesada que una libra troy de oro. Entonces, esta es más pesada, ¿verdad? Entonces, esa es la pregunta. Una libra de plumas es más pesada que una libra troy de oro, porque son libras, pero es diferente, ¿verdad? Este es un tipo de libra más pesada que la libra troy con que se mide el oro. Y número 2 dice, ¿cuál de las opciones ha tenido mayor influencia en nuestra comprensión de la genética? Esto para biología. Entonces, Jim Hackman, Jean Simons, Gregor Mendel, o Jean-Jacques Rousseau. Entonces, los que conocen biología saben que este Gregor Mendel es lo que se hace, es la respuesta correcta, Gregor Mendel. Que Jim Hackman es un actor, Jim Simon no. Jean-Jacques Rousseau creo que era, bueno, un filósofo, ¿verdad? Entonces, Gregor Mendel es el que estudió la genética. Voy a salir un momento. Bien, entonces se calcula la probabilidad. Ve, estoy... Entonces, aquí se va a calcular de la probabilidad de si alguna persona, bueno, mejor nos vamos a quedar acá, porque ya nos está sacando el... Vamos a ver a las 9:30, a las 9:30. Voy a escribir acá.